Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de tenerlos aquí hoy. Como ven por el título de este vídeo, hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha causado revuelo y mucha emoción en el mundo del entretenimiento. Vamos a hablar de Kerem Bürsin, de un premio muy especial y de algo que está directamente relacionado con Hande Erçel. Prepárense para una dosis de pura emoción porque lo que vamos a desgranar hoy es algo que nos ha tocado a muchos. Si aún no lo han hecho, les invito de corazón a que se suscriban a nuestro canal, activen esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos y se unan a esta increíble comunidad que estamos construyendo juntos. Su apoyo significa el mundo para nosotros. Hoy vamos a hablar de un momento muy especial, un reconocimiento que ha puesto a Kerem Bürsin en el centro de atención, y como este evento está intrínsecamente ligado a Hande Erçel, de una manera que ha generado muchísimo debate y especulación. Ustedes saben que en este canal nos encanta analizar las noticias, desentrañar los detalles y compartir nuestras impresiones con ustedes, y este es uno de esos momentos que pide a gritos ser analizado. El título mismo, Kerem Bürsin, este premio es para ti de emoción pura, nos da una pista clara de la carga emocional y el simbolismo detrás de este acontecimiento. ¿Qué premio es este? ¿Por qué se dice que es para ti, Hande? Y sobre todo, ¿qué tipo de emoción pura estamos presenciando? Estas son las preguntas que nos vamos a responder a lo largo de este vídeo. Para empezar, pongamos un poco de contexto. Kerem Bürsin es un actor turco que ha ganado una popularidad inmensa, no solo en Turquía sino a nivel internacional. Su carisma, su talento actoral y su presencia en pantalla lo han convertido en uno de los favoritos del público. Y por supuesto, cuando se habla de Kerem Bürsin, es casi imposible no mencionar a Hande Erçel, con quien compartió set y, según muchos, algo más que una amistad. La relación entre ellos, real o percibida, ha sido un tema candente en los medios y en las redes sociales durante mucho tiempo. Sus seguidores, que se autodenominan Kerem Hande, han estado muy pendientes de cada movimiento, de cada interacción, de cada indicio que sugiera una conexión especial entre los dos. Ahora, ¿a qué premio nos referimos? Se trata de un reconocimiento reciente que Kerem Bürsin ha recibido. Sin embargo, lo que hizo que este premio fuera extraordinario y generara tanto revuelo fue el discurso que dio al recibirlo. En ese discurso, Kerem, visiblemente emocionado, dedicó el premio de una manera muy particular, haciendo una referencia directa a Hande. Las palabras exactas que utilizó fueron clave, y es ahí donde reside la emoción pura, que se menciona en el título. No fue una dedicatoria genérica, fue algo íntimo, personal y cargado de significado, al menos para quienes han seguido de cerca la historia y la dinámica entre Kerem y Hande. ¿Qué podría haber dicho Kerem para generar tal impacto? Pensemos en las posibles interpretaciones. Podría haber sido una muestra de gratitud por el apoyo que Hande le brindó durante su carrera, o durante un proyecto específico que compartieron. Tal vez fue un reconocimiento a la influencia que ella tuvo en su vida personal o profesional. O la interpretación que muchos fans anhelan, podría haber sido una declaración implícita, un reconocimiento de que su relación, a pesar de las especulaciones y los altibajos, sigue siendo importante para él y que el éxito que hoy celebra, de alguna manera, también le pertenece a ella. La emoción pura que se describe en el título sugiere que no fue solo una formalidad, sino un momento genuino de sentimiento, de vulnerabilidad incluso. Es importante destacar que en el mundo del espectáculo, las dedicatorias de premios pueden ser estratégicas, pero también pueden ser un reflejo sincero de los sentimientos de una persona. En el caso de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la narrativa que los rodea ha sido tan intensa que cualquier gesto o palabra relacionada entre ellos tiende a ser magnificado por sus seguidores. La dedicatoria de este premio se convirtió casi instantáneamente en tema de conversación en todas las plataformas. Los fans se volcaron a las redes sociales para expresar su alegría, su apoyo y, por supuesto, sus teorías. Vimos comentarios como «qué hermoso detalle de Kerem», esto confirma lo que muchos sospechábamos, la conexión entre ellos es innegable. Analicemos las posibles razones detrás de esta dedicatoria. Kerem Bürsin y Hande Erçel protagonizaron juntos la exitosa serie Senkal Kam. Su química en pantalla fue tan palpable que traspasó la ficción para muchos espectadores. El público se enamoró de la pareja que formaban, y eso se tradujo en un apoyo masivo a su relación fuera de las pantallas. Cuando surgieron rumores de que estaban juntos, la emoción de los fans se disparó. Aunque su relación, según se sabe,
Públicamente ha tenido sus etapas y, al menos hasta donde sabemos, han tomado caminos diferentes. El impacto de esa conexión en la audiencia sigue siendo fuerte. Por lo tanto, cuando Kerem recibe un premio y lo dedica de una forma que evoca esa conexión, se desata una ola de emociones. Es probable que en su discurso Kerem haya utilizado palabras que resonaran con la experiencia compartida, con los desafíos superados juntos, o simplemente con el impacto positivo que Hande ha tenido en su vida. La frase "este premio es para ti, Hande" es una declaración poderosa. Podría significar que el esfuerzo, la dedicación y el éxito que lo llevaron a ganar ese premio también fueron influenciados por ella, o que una parte de ese logro es simbólicamente suyo. La emoción pura que se menciona en el título sugiere que no fue un momento frío o calculado, sino uno donde los sentimientos de Kerem estaban a flor de piel. Imagínense la escena, en un escenario, bajo los reflectores, recibiendo un galardón. Es un momento de culminación, de reconocimiento al trabajo duro. Y en ese instante de euforia, elegir dedicarlo a una persona específica, y además a Hande Erçel, con toda la historia que los rodea, demuestra la importancia que ella sigue teniendo para él, al menos en su percepción en ese momento. Podemos especular sobre el tipo de premio. ¿Fue un premio a la trayectoria? ¿A un desempeño específico? Si fue por una actuación conjunta, la dedicatoria tendría un sentido aún más profundo. Si fue un reconocimiento individual, entonces la dedicación a Hande adquiere aún más peso, sugiriendo que su influencia va más allá de los proyectos compartidos. Sin tener los detalles exactos del discurso, nos basamos en la fuerte sugerencia del título y la reacción pública que ha generado. La audiencia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es extremadamente activa en redes sociales. Cada noticia, cada foto, cada comentario, es analizado al detalle. Cuando se trata de una dedicatoria de premio de esta magnitud, la especulación se dispara. Los fans buscan significados ocultos, confirmaciones de sus esperanzas y deseos. Y es natural, porque en la época actual, las redes sociales han creado una conexión más íntima entre los artistas y su público. Los seguidores sienten que conocen a estas personalidades, que son parte de su viaje. En este sentido, el discurso de Kerem se convierte en un evento para la comunidad de fans. Es un punto de encuentro donde pueden compartir su entusiasmo y reafirmar su apoyo. La emoción pura mencionada en el título podría referirse tanto a la emoción de Kerem al recibir el premio y hacer la dedicatoria, como a la emoción desbordante de los fans al presenciar ese momento. Es un círculo virtuoso de sentimientos y expectativas. Además, este tipo de gestos pueden tener un impacto significativo en la percepción pública de la relación. Aunque Kerem y Hande no estén juntos sentimentalmente en este momento, o al menos no lo hayan confirmado públicamente, gestos como este mantienen viva la llama de la esperanza para muchos de sus seguidores. Demuestran que a pesar de cualquier separación, el respeto, la admiración y el cariño mutuo pueden persistir. Y eso en sí mismo es una forma de emoción pura. Es fascinante cómo un momento así, una simple dedicatoria, puede generar tantas interpretaciones y movilizar a tanta gente. Nos habla de la fuerza del vínculo que se crea entre los artistas y su público, especialmente cuando hay una química tan potente en pantalla y una narrativa personal que cautiva. Kerem Bürsin, al hacer esta dedicatoria, no solo está reconociendo un logro profesional, sino que también está validando la importancia de Hande Erçel en su vida, al menos desde su perspectiva en ese momento. Podríamos pensar en los desafíos que Kerem y Hande han enfrentado. Las relaciones en el ojo público son difíciles. La constante atención, los rumores, las presiones externas. Un premio dedicado de esta manera podría ser una forma de Kerem de honrar el camino que ambos recorrieron juntos, las batallas que libraron, y el éxito que alcanzaron, a pesar de todo. La emoción pura podría ser una mezcla de gratitud, nostalgia y quizás un reconocimiento de que, aunque los caminos se bifurquen, las huellas de lo vivido quedan marcadas. Y para nosotros, como observadores y amantes del entretenimiento, es un privilegio ser testigos de estos momentos. Nos permiten ver el lado humano de estas figuras públicas, sus vulnerabilidades, sus agradecimientos sinceros. La dedicatoria de Kerem Bürsin a Hande Erçel en este premio es un claro ejemplo de cómo las emociones trascienden la pantalla y llegan a nuestro corazón. Es una historia que sigue escribiéndose y cada nuevo capítulo, como este, nos mantiene expectantes y emocionados. Estamos viviendo en una era donde las redes sociales nos permiten estar más cerca que nunca de nuestros ídolos. Y cuando un ídolo como Kerem Bürsin, en un momento tan significativo, elige dedicar un premio a una persona tan
Tanto en su historia como Andercel, se genera una conexión aún más profunda con su audiencia. Es como si nos estuvieran invitando a ser parte de esa emoción, de ese recuerdo, de ese reconocimiento. Entonces, para resumir todo lo que hemos estado comentando, este vídeo se centró en la emocionante dedicatoria que Kerem Bürsin hizo a Andercel al recibir un premio. Exploramos las posibles razones detrás de este gesto, la intensidad de la relación entre ambos, especialmente tras su trabajo en Senkalkam, y cómo esta dedicatoria ha generado una ola de reacciones y especulaciones entre sus seguidores. La emoción pura que se describe en el título se refiere, sin duda, a la carga sentimental de ese momento, tanto para Kerem como para su apasionada base de fans. Hemos visto cómo un gesto aparentemente simple puede resonar tan profundamente y reavivar la conexión que el público siente con estas figuras públicas. Es un recordatorio de que, más allá de la fama y el glamour, existen lazos humanos, gratitud y recuerdos que perduran. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este análisis tan apasionante. Ha sido un placer desgranar este momento tan especial con ustedes. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté creándolo. Me encantaría saber sus opiniones. ¿Qué piensan ustedes sobre esta dedicatoria? ¿Creen que Kerem y Hande todavía tienen una conexión especial? ¿Qué significó para ustedes este gesto? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un gran like, compartirlo con sus amigos y familiares, y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Su apoyo es fundamental para que podamos seguir trayéndoles contenido interesante y entretenido. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.